El enemigo de la prensa, tituló Luis Carlos Vélez su artículo en contra de Petro. Sí, como cosa rara, una vez más, desde semana hay un nuevo ataque contra el presidente. Desde allí, de la manera más objetiva y rigurosa posible, denomina como perversas las reformas del gobierno Petro. Pero veamos quiénes son los perversos. Analicemos una vez más su entrevista con Gustavo Petro y con el expresidente Duque. Eso viniendo de un candidato a la presidencia de la República, no del vínculo, al cargo más importante de la nación, no del el hombre con la mayor dignidad no me nacional. quieres dejar hablar y No, lo entiendo. claro. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. Pero no, lo he dejado hablar, mire, estamos entrevistando y es una conversación. van 3 voces para impedir decir que no se habla de los vínculos de la familia Van estrecha 51 minutos sin responder. de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico en Colombia. No, empataron. Empataron. Muchas gracias por su tiempo, realmente un placer tenerlo acá. Un placer, Luis. Y entre más amistad, más claridad, vamos a tener entrevistas muy duras también. Así es, usted tiene que cumplir su papel como lo ha hecho siempre, con independencia y seriedad. Con independencia y seriedad. Solo porque el dueño de la emisora es de la línea de Álvaro Uribe Vélez, que por ética periodística, Sí. cuando ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Punto para Duque, punto para Duque. ¿Me pueden decir en la canción o el artista? ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Ese es el invento de la contracampaña vale? de Duque. Esto parece Real Madrid contra el Queen, Bohemian Rhapsody. 4-0. Y ahora vamos con Vicky Dávila entrevistando a Petro y a Uribe. ¿Siguió con los Crocs? Me gustan mucho. ¿Pero y qué trae? No, traje estos viejitos porque de no utilizarlos. ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora Pero periodista. no, pero es que sí tengo que decir. Has ¿A construido usted no le gusta? ¿Cómo está Lina, doña Lina? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está en su casa? ¿Los nietos? ¿Sigue feliz con los nietos? ¿Cuántos tiene ya? Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que No, quieres es pero la no historia diga que tuya. quiero borrar la historia. Usted es el No, que quiere me borrar su tienes de historia. amigo de Maduro. Me tienes de expropiador. Me tienes de asesino de mercado. ¿Y es buen abuelo o qué? Procuro, claro que un día regañé a Leticia porque tenía un conejo sobre la mesa de la casa y le dijo a la abuela Lina, quiero más a este conejo que a Papá Uribe. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a una joven. No, Así que usted hizo la paz. La libero Usted hizo la paz. Senador, usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. Mi señora me critica mucho. Ella dice, es que tú con tus diminutivos, que los huevitos, Hijito. que hijito, que los huesitos, que las carnitas. Que fue solito. Y un día... El día que dijo. Y fíjense, mientras a Petro le insisten para que responda, De la familia Van estrecha 51 minutos sin responder. de Álvaro Uribe Vélez. ante esta pregunta de Vicky Dávila sobre los falsos positivos hacia el expresidente Uribe, le cambia el tema en menos de 15 segundos. Miremos. ¿Qué pasa alrededor de todos estos hechos con respecto a las Fuerzas Armadas y a quienes están pensando que regresaron los falsos positivos? Un abuso hay que castigarlo. Uh-huh. Por ejemplo, a mis críticos les digo, por Dios, es que en el gobierno mío nada se ocultó. Una de mis decisiones fue, háganlo público todo. ¿Hay duquismo? Esto es... Óigame la pregunta. si ¿Hay usted- duquismo? Pero no vimos nada sobre los más de 40.000 millones de pesos gastados en el gobierno Duque en publicidad y que según la FLIP afectó el desarrollo periodístico, dinero con el que incluso perfilaron a periodistas, medios e influenciadores y los marcaron como positivos, negativos o neutros, dependiendo de su posición frente al gobierno. ¿No fue acaso este un ataque de un verdadero enemigo de la prensa y peor aún, un enemigo de la paz? Pues para estos contratos de publicidad se utilizó el dinero del Fondo de Programas Especiales para la Paz, dineros que eran para financiar la paz, no para levantar la imagen del expresidente Duque. Pero ahí sí no vimos a Cabal haciendo cuentas, como sí lo hizo con Francia Márquez. La plata de todos los colombianos es dinero público y hay un principio que se denomina eficiencia en el gasto.
Las dudas frente al uso que se le ha dado a 1.700 millones de pesos me llevan a la siguiente reflexión. Su gobierno podría haber entregado 30 subsidios de vivienda a los más pobres, 3.400 sillas de ruedas a las víctimas mutiladas por minas antipersona, más de 500.000 almuerzos a niños en los colegios, y así sucesivamente podríamos hacer uso de ese dinero en forma más responsable. Por eso, ante el artículo de Luis Carlos Vélez sobre Gustavo Petro como el presidente que más ha atacado a la prensa en la historia de Colombia, la periodista de Noticias 1, Juliana Ramírez, le respondió: falso, que antes otros presidentes no lo estigmatizaran, chuzaran o persiguieran a usted no quiere decir que otros colegas suyos no lo hayan padecido. Gustavo Petro se está equivocando y debe parar de señalar a la prensa, pero no ha sido el presidente que más ha atacado a la prensa. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que, según él, contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para ejecutar el delito. Resulta que el video que se guardó Coronel fue el de Yidis Medina, quien denunció que desde el gobierno Uribe le ofrecieron prebendas para que votara a favor de la reelección. Coronel se guardó el video porque la misma Yidis Medina le dijo que no lo publicara a menos que le sucediera algo, pues venía recibiendo amenazas. Existía un acuerdo con la fuente, un acuerdo de secreto profesional que establecía que ese material no iba a ser publicado, sino cuando le pasara algo a ella o cuando surgiera un incumplimiento del pacto. Por estas investigaciones, Uribe mandó a chuzar a Coronel a través del Departamento Administrativo de Seguridad, también conocido como el DAS, y por estos seguimientos ilegales durante el gobierno Uribe fueron condenados la exdirectora del DAS, María Pilar Hurtado, y el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicado. De hecho, en uno de los últimos artículos de Coronel, titulado Lo que Uribe teme, menciona lo siguiente: Andrés Peñate, exdirector del DAS, manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y, en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información.